Entonces, cuando estamos hablando de la norma penal en blanco, debemos tener claro también que estamos hablando de la norma secundaria. De la norma secundaria, porque habíamos dicho que la norma secundaria contiene ese supuesto de hecho que es la conducta punible y la consecuencia jurídica, que era la pena. Han surgido un sinnúmero de problemas en el tiempo pretérito de la doctrina y que han sido superados respecto de la ley, de las leyes penales en blanco. Y esto es que tienen una relación con el principio de retroactividad de la norma, y luego también se reconocía o se pretendía reconocer una incidencia en el error de tipo y el error de prohibición. Claro, porque muchas de las veces se decía que se comete un delito, pero había que terminar aceptando la excusa de la conducta, es decir, excusar esa conducta, por cuanto el supuesto de hecho no estaba definido en esa ley penal, ese supuesto de hecho estaba en otra norma. Entonces se pretendía reconocerse directamente ahí como un error de tipo. Lo propio en el caso del error de prohibición también, cuando se decía que se desconocía que esa conducta se desconocía que esa conducta realmente iba a ser un delito, estaba reconocida como un delito. Claro, todos estos problemas fueron superándose. En el caso de nuestra legislación, al tratar el tema del error de tipo y el error de prohibición, yo recuerdo que cuando fui parte de la Corte Provincial de la Tercera Sala Penal, en algún momento emitimos un fallo en el cual hacíamos un tratamiento respecto del reconocimiento o no del error de tipo y el error de prohibición. Cuando hablamos del error de tipo y el error de prohibición, en nuestra legislación ecuatoriana hay una disposición legal que dice que no se puede excusar el desconocimiento de la norma, no excusa a la persona alguna, es decir, que no puede disculparse la responsabilidad penal por el desconocimiento de la norma. Claro, esto es lo que dice una regla, dice una norma inferior a la Constitución. Entonces, para poder reconocer la vigencia de esto, que muchos de los jueces no lo han reconocido, claro, tendrán sus razones porque no está claramente delimitada una norma, aunque esa no es la disculpa. No debemos olvidar que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la fuente del derecho es la Constitución, la fuente del derecho es la Constitución. Entonces, la Constitución reconoce el principio de culpabilidad, la valoración del ser humano consciente como único destinatario legítimo de las normas penales y la consideración de que es ilícito la imposición de sanciones a enfermos mentales, menores u otras personas que no pueden motivarse respecto de la norma primaria. Este es un mínimo fundamento del principio de culpabilidad y de imputación personal. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Ese principio de culpabilidad lo que exige es la concurrencia de los elementos subjetivos. Nadie puede ser penado sino con dolo, o con culpa o con imprudencia. Esto de alguna forma, que no viene al caso tratarlo ahora, ¿no? Pero de alguna forma, si estamos hablando de la vigencia del derecho constitucional o la fuente del derecho es la Constitución, en ese Estado de Derecho, en ese Estado constitucional de derechos y justicia, pues debe aplicarse a la Constitución. No olvidemos que a partir de ese artículo número 1 de la Constitución se reconocen todos los controles. Precisamente eso es lo que se hace en los controles, ¿no? El control de legalidad, control de constitucionalidad, control abstracto, control material, esas famosas antinomias cuando hay una contradicción entre una norma de estructura de regla, entre las mismas normas de estructura de regla, hay una contradicción. Se reflejan las antinomias y que se llegarán a solucionar mediante las reglas de temporalidad, de especialidad y de jerarquía de la norma. En cambio, las normas con estructura de principio, la contradicción, la oposición entre ellas, ¿cómo se llama? La colisión de principios, es una colisión. ¿Y cómo se soluciona? Mediante la ponderación. Habrá que llegar a aplicar un principio de proporcionalidad, hacer un juicio de ponderación, etcétera, etcétera. ¿Por qué refiero ahora a esto?
porque toda esta cirugía jurídica constitucional, más que legal, debe hacerse para reconocerse estos errores que hemos tratado ahora, que los hemos visto y que en un momento aparecían de la norma penal en blanco. Por último, uno de los temas que lo voy a analizar rápidamente, porque ciertamente cuando nos adentremos a tratar, si nos resta el tiempo, desde luego, la teoría del delito, que a mi juicio es lo más importante que deberían conocer y asimilar los operadores de justicia, es el tema de discernir si la norma secundaria y la norma primaria son normas de valoración o normas de determinación. Una norma de valoración contiene un elemento de juicio, un juicio de valor, contiene un juicio de valor. Una norma de valoración contiene un juicio de valor. Una norma de determinación contiene imperativos, mandatos. Entonces, resultará que la norma secundaria es una norma de determinación, ¿verdad? Una norma de determinación. Pero lo que hay que tener presente, en definitiva, es que la norma jurídico-penal contiene valoraciones y también determinaciones. Porque cuando de un lado, de forma determinante, se está sancionando una conducta, debemos también tener presente que hay una valoración positiva y una valoración negativa. Cuando se dice está prohibido matar, en una norma secundaria, se debe diferir entonces que no se debe matar, automáticamente a la vida, se debe valorar a la vida. En cambio, cuando se impone una sanción, se desvalora la conducta irrogada por un sujeto activo, por el destinatario de la norma primaria. Ahí vemos que hay una valoración. Entonces, ¿qué importancia tiene el tema de la valoración? La valoración es una especie de puerta a través de la cual se llegan a valorar principios. Por ejemplo, el principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos de materia penal. El principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos de materia penal. Eso es muy importante. Y también el principio de culpabilidad. Todos estos principios llegan a reconocerse a través de la valoración.